Le cedo la palabra a Lucero Ibarra, quien nos va a acompañar como moderadora de esta mesa. Sí, buenos días a todos y todas. Gracias por continuar con su asistencia a este evento Pandemia y Derechos Humanos, Encuentro de Estudiantes de Derecho. Bien, para esta mesa, que es la mesa número 3, denominada Asistencia Humanitaria, Migración y COVID-19, tenemos 2 trabajos académicos presentados por estudiantes de Colombia y de Ecuador. Vamos a continuar con la misma dinámica de las 2 primeras mesas. Primero se presentarán los trabajos académicos, el primer ensayo. Luego tendremos comentarios a cargo de Cecil Bluan y Alessandra Enrico. Y posteriormente pasaremos al segundo ensayo, continuando con la misma dinámica. Bien, el primer ensayo está a cargo de Silvia Juliana Rueda Velasco y Jorge Andrés Benavides Quijano de Colombia. Ellos van a presentar el ensayo denominado Panorama de migrantes y personas privadas de libertad en Colombia y Perú durante la pandemia. Es importante aquí señalar que su presentación constará de 10 minutos para cada uno. Y luego tendremos comentarios a cargo de Cecil Bluon y Alessandra Enrico, quienes cada una tendrán también a cargo un tiempo de 10 minutos. Bien, les pido empezar por favor con la presentación de este primer ensayo. Buenos días, quisiera que me confirmaran primero si ven mis diapositivas. Sí, las vemos perfectamente. Entonces, buenos días a todos los presentes. Junto a mi compañero Andrés Benavides, quien les habla Silvia Rueda, presentaremos nuestro ensayo titulado Panorama de migrantes y personas privadas de la libertad en Colombia y Perú durante la pandemia. Para iniciar, es importante previamente efectuar un análisis del contexto ocasionado con la llegada de la pandemia para determinar su incidencia en los derechos humanos. Y en este punto es importante recordar que los gobiernos latinoamericanos, al recibir posteriormente al continente europeo el impacto del virus, pues replicaron las medidas que allí se trataron, y esto es un desacierto ya que desconoce la problemática social que predomina en la realidad de los países suramericanos. De ahí que resaltar la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos, que invoca el deber de los estados en garantizar perspectivas interseccionales y prestar especial atención al impacto diferenciado de determinadas poblaciones. Es importante estos 2 puntos para el desarrollo de nuestro ensayo, ya que si retomamos la idea de la desigualdad como factor predominante en la realidad latinoamericana, y por otra parte consideramos la obligación que se menciona de garantizar y adoptar medidas interseccionales, pues es posible afirmar el fallo en que se encuentran los estados al afrontar la crisis mediante medidas de carácter generalizado. Asimismo, el reconocimiento que se da de las poblaciones vulnerables es importante, ya que reivindica la urgencia de una mirada pluralista y especializada para solventar los requerimientos específicos propios de cada población. Buen día. Bueno, en respecto a la primera población en estudio, encontramos que la población venezolana ha provocado un desplazamiento de alrededor de 4.7 millones de personas, que se desencadena por una crisis política, económica y social que se ha desarrollado en su país, situación que se refleja en la inseguridad alimentaria, represión, carencia de garantías políticas y electorales, así como de escasez de medicinas. Por otra parte, bueno, ahora bien, encontramos que esta no es una situación ajena a los países con los que limita, siendo así una situación que Colombia y Perú, por ser países receptores, eh, eh, en el transcurso previamente a la pandemia, ha vivido. Asimismo, esta situación se ha agudizado por razones de desempleo, puesto que muchas de las labores que desarrollaban se han suprimido y con esto no han podido dar cobertura a sus necesidades básicas, generando pobreza. Por otra parte, encontramos que hay un factor de riesgo que es el acceso a los servicios sanitarios y de salud, en el cual se da por una dificultad en un sistema de salud muy copado, restringido y con una cobertura limitada que dificulta también la toma de medidas de bioseguridad y sanitarias
en cuanto a las aglomeraciones o puntos en donde se ubica esta población y se da atención a la protección del derecho a la salud y dignidad humana. En el ámbito laboral, evidenciamos que las contrataciones en las que se dan son bajo modalidades indebidas, con la carencia de algunas oportunidades laborales también debido a cuestiones documentales. Así también hay una evidente desigualdad salarial que no tendría que darse bajo el principio de igualdad ante la ley y no discriminación, toda vez que los derechos humanos deben ser garantizados sin importar el estatus migratorio de la persona, en donde cada país debe garantizar esto en su ordenamiento jurídico. Y por otro factor, encontramos la estigmatización dada a esta población por la percepción desfavorable de los nacionales hacia las personas que se desplazan a su país. Ahora, en el panorama de Colombia encontramos que al mes de agosto se presentó una reducción de cerca de 100.000 personas venezolanas que regresaron a su país, posiblemente fundadas en la afectación a su desarrollo laboral, así como los desarrollos del principio constitucionales y laborales por la desigualdad salarial, el exceso laboral de sus horarios y no cumplir la cabalidad con medidas con garantías como la seguridad social. Se han dado también, desalojos que eran cobijados por unas medidas transitorias, pero que tras los desalojos se incrementó el riesgo a contagio y a minorar condiciones de vida. También encontramos una xenofobia y estigmatización, como ya lo presenté, por las condiciones dadas. Ahora, para hablar de la situación en Perú, es importante resaltar que las políticas nacionales migratorias reconocen la migración como un componente de la realidad peruana y exigen que se aborden desde un enfoque de derechos humanos, inclusión y género, lo que da lugar a la idea de un entorno más garantista. Sin embargo, encontramos datos que exponen la continua vulneración de los derechos. Entre los factores de riesgo mencionados previamente, encontramos problemáticas en el ámbito laboral que se reflejan a través de desigualdades salariales, para este caso con una diferencia del 37%, y en su relación con la temporalidad de las políticas administrativas, en el entendido que estas condicionan la estabilidad laboral al estatus migratorio que pues es definido de manera transitoria. De igual manera, la concentración de los venezolanos en los trabajos informales o en pequeñas empresas supone un riesgo, puesto que estos son los sectores que más afectados se han visto por la pandemia, y a la escasez o falta de ingresos los deja a merced de las ayudas institucionales que tienen muy poca cobertura, hablamos sobre el 2.2%, y asimismo, en el marco de la emergencia que estamos viviendo por su propia naturaleza, pues es una necesidad de primera mano contar con los servicios de acceso, y también es un factor de riesgo para ellos, ya que solo el 8.5% tiene seguro de salud. La segunda población que vamos a tratar son las personas privadas de la libertad, y frente a este grupo es importante realizar un análisis de las condiciones que se encuentran, puesto que son circunstancias como el hacinamiento específicamente, que imposibilitan la adopción de medidas encaminadas a la prevención del contagio, fundamental en este contexto que vivimos. Y es también conveniente recordar que con la llegada de la emergencia sanitaria a lo largo de Latinoamérica se desató una ola de amotinamientos en aras de visibilizar la realidad, lo sitúa en primera plana y expuso la urgencia con la que se requiere una intervención estatal de fondo. Bueno, ahora en cuanto a esta población encontramos que los factores de riesgo, pero antes hay que resaltar que el Estado debe ser un garante y debe brindar las condiciones de goce y derecho a la vida e integridad a estas personas en condiciones dignas, labor que se dificulta por la estructura del sistema penitenciario tenida, ya que no responde a la necesidad y hay carencia de personal e infraestructura necesaria que propicie la condición óptima. Así también encontramos que en las poblaciones estudiadas hay una notable sobrepoblación en los centros de reclusión, sobrepasa la capacidad, hallando así un hacinamiento en los centros que se suman a condiciones de salubridad contrarias a derecho. En esto se evidencian lugares con poca ventilación y carencia de lugares en condiciones óptimas para su descanso. Añadido a esto, encontramos una carencia también de personal de atención médico y que en su momento también de material sanitario necesario para afrontar las medidas de mitigación en la pandemia.
Ahora, la situación reflejada en Perú, encontramos que, según la Defensoría del Pueblo, hay un hacinamiento de cerca del 140% en los centros de reclusión, que bajo el mismo análisis, a una muy poca actividad para aminorar este panorama por parte del Estado. Así también encontramos que hay centros de reclusión en donde el hacinamiento supera el 200%, y en algunos de estos centros se hallaron pérdidas de vida durante motines realizados. También encontramos que hay el personal de salud propuesto es muy bajo para el índice poblacional que se presenta en los centros de reclusión, añadiendo así un riesgo para la atención necesaria en el acatamiento de medidas de salud durante la pandemia. La respuesta legislativa del Estado se dio mediante decretos que buscaron la alternatividad de penas en condenas, y también la evaluación y proposición de otorgamiento de indultos comunes por razones humanitarias, así como de conmutaciones de pena. Ahora, un caso particular es el centro de reclusión de Lurigancho, en donde han podido frenar o mitigar los contagios con brigadas de prevención en presencia en los diferentes pabellones por cuadrillas integradas por los mismos reclusos, que debidamente equipados y también capacitados con los instrumentos necesarios, han desarrollado procedimientos de identificación de riesgos para un traslado de posibles contagiados a un lugar de este centro de reclusión para su evaluación por los doctores. Una respuesta que se ha notado muy práctica y es muy factible, que también sería muy conveniente apostar por su implementación en los demás centros de reclusión. Ahora, para entender la coyuntura del sistema penitenciario en Colombia, debemos remitirnos a los pronunciamientos de la Corte Constitucional al declararlos como un estado de cosas inconstitucionales, lo que se refiere a una vulneración masiva y generalizada de los derechos. Esta categorización se sustenta en diferentes causales, nos centraremos específicamente en el hacinamiento, en el sistema de salud del sector y en las condiciones de salubridad de higiene. Al hablar del hacinamiento, pues tenemos unas cifras de sobrepoblación correspondientes al 54.8%. Tras un motín presentado en la cárcel Modelo en Bogotá, el IMPEC declara el estado de emergencia penitenciaria y carcelaria en los establecimientos del orden nacional. Y en el cuadro 3 podemos ver las cifras del sistema de salud, que demuestran claramente que la demanda desborda la capacidad de acogida. Y en la escasez de personal, pues se manifiesta un sistema improductivo que, valorado en el marco de una emergencia sanitaria, pues falla tanto en prevención como en atención. Estimados participantes, les queda un minuto, por favor, para poder concluir. Claro. La excarcelación propuesta por el gobierno contaba muchas limitaciones y esto incidió en su efectividad. No obstante, hubo una disminución en el hacinamiento entre marzo y agosto, pero fue a través del uso de mecanismos jurídicos preexistentes. Y si bien es un índice positivo poder reducir el hacinamiento, no es factible valernos del uso de mecanismos que ya estaban, porque fueron estos los que moldearon un sistema que hoy en día se conoce como un estado de cosas inconstitucionales. Y para finalizar, tenemos como conclusión que efectivamente hay un impacto diferenciado para los grupos en condición de vulnerabilidad, en este caso los migrantes y las personas privadas de la libertad. Son problemas estructurales, tienen factores de riesgo preexistentes a la emergencia, y hoy en día, pues su afectación es aún mayor justamente por la emergencia que se afronta. Por último, proponemos políticas públicas con un enfoque social encaminadas a mermar la brecha de desigualdad y dignificar a las personas vulnerables. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias por la presentación de Silvia Rueda Velasco y Jorge Benavides Quijano, estudiantes de Colombia. Bien, ahora quisiera dar la bienvenida a las comentaristas de esta mesa número 3. Tenemos a Cecil Bluan, ella es doctoranda en Geografía Humana por la Universidad de Durham y actualmente es investigadora senior del IDPUC, así también profesora de la Facultad de Derecho y la Maestría en Derechos Humanos de la PUC. Y también tenemos a Alessandra Enrico Headington, ella es asociada de protección de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Bienvenidas, Cecil y Alessandra. Cada una tendrá un espacio de 10 minutos para comentar este primer trabajo académico. Adelante, Cecil, por favor. Muy buenos días, ya creo que tardes.
con todos y todas. Muchas gracias por la invitación y felicitaciones a todos los organizadores del IACHAI por este espacio, y felicidades también a los dos estudiantes, la estudiante y el estudiante que acaban de hacer su presentación. Yo voy a hacer algunos quizás comentarios primero generales sobre las temáticas que se han tratado en el informe, en el ensayo que se presentó, y luego haré algunos comentarios a modo de, digamos, hallazgos o elementos que me parece que podrían agregarse al ensayo. Lo primero es visibilizar que ustedes han trabajado con dos grupos, poblaciones que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad en estos tiempos, que son las personas privadas de libertad y las personas en movilidad, ¿no? Estas dos poblaciones sabemos que se han visto enfrentadas con riesgos altos por la COVID-19, es decir, de ser poblaciones enfermas, de enfermarse de esta enfermedad por las condiciones en las que viven, pero también hemos visto que más allá de la propia enfermedad, ellos y ellas han vivido las consecuencias de las medidas de mitigación que se han dado, ¿no? Que creo que son dos niveles de análisis, ¿no? Una primera cosa es ver la pandemia, la enfermedad y cómo estas poblaciones se ven afectadas por esta enfermedad, pero también, por otro lado, tenemos todos los efectos relacionados a las medidas de mitigación que han ido adoptando los dos estados, además, que ustedes analizan, que son Colombia y Perú, ¿no? Han ido tomando algunas medidas, ¿no? Y el segundo punto que me parece muy importante, y con lo cual Silvia ha terminado un poco la presentación, es precisar que estas situaciones y todo lo que han encontrado se relaciona con factores estructurales que van mucho más allá de la pandemia. Es decir, ya había problemas de hacinamiento, solo para tomar un ejemplo, en las cárceles, o ya había problemas de discriminación en el caso de las personas migrantes, y la pandemia lo que va a hacer es agudizar estas dificultades, diferencias o desigualdades en algunos casos, ¿no? Entonces, eso de manera general me parece que es un poco el contexto que el ensayo ofrece, ¿no? Y lo segundo que quería comentar, entrando un poco más a detalle y quizás ahondando un poco en algunos aspectos que no he visto con tanta claridad quizás en el ensayo, es un eje que me parece muy importante, y ahí sí me voy a referir al tema de mi especialidad, que son las personas en movilidad. No me voy a meter a las personas privadas de libertad porque no es mi tema de especialidad. Entonces, los ejemplos que voy a tomar están totalmente vinculados con movilidad, que es el tema de discriminación, ¿no? Ustedes han hecho un panorama bastante amplio ahora en su presentación y también en el ensayo de todos los problemas de ejercicio de derechos de las personas en movilidad vinculados con la discriminación, ¿no? Como la salud, el desempleo, han hablado del tema de documentos, han hablado del tema de alojamiento y desalojos durante la pandemia, que son fenómenos que han ocurrido tanto en Colombia como en Perú. Ahí lo que yo creo que hay que precisar primero son, digamos, en los dos casos, en los dos países que ustedes analizan, es mirar a los marcos normativos y políticos sobre migración. Y ahí en Colombia tienen un primer problema, que no tienen un marco normativo sobre migración unificado que les da, digamos, los estándares claros de la política migratoria colombiana, sino tienen una serie de instrumentos sobre algunos aspectos, como por ejemplo el PEP, ¿verdad? Entonces, eso está bueno como reforzarlo y precisar que ahora justamente, si no me equivoco, se está debatiendo un proyecto de ley migratoria en Colombia, ¿no? Entonces, Colombia es uno de los únicos países de la región que no tiene en la actualidad un marco normativo migratorio. Y ahí lo diferencia, y creo que su ensayo también tiene otro aporte, que es un aporte comparativo, ¿verdad? Entonces, ahí hay que diferenciarlo con el caso peruano, que sí cuenta con un marco normativo del 2017, y ahí creo que hay que hacer mayores críticas también en el análisis, ¿no? El marco normativo sí plantea un enfoque de derechos, pero a la vez plantea un enfoque de control, que está muy claro en la normativa cuando ustedes miren, por ejemplo, a todo el tema de ingresos, a todo el tema de expulsiones.
¿no? Entonces, eso es como, me parecía importante recordar esto. Iría un poquito más allá en el tema de marcos normativos, y miraría también, si ustedes analizan lo laboral, la salud y los desalojos, iría un poco más a las normativas específicas. Y, por ejemplo, en el caso peruano encontramos que las personas no nacionales tienen una serie de barreras desde la normativa laboral, en este caso la ley de contratación de trabajadores extranjeros, para acceder a un trabajo. Hay porcentajes limitativos, hay también limitaciones en cuanto a los sueldos que pueden recibir, que son importantes tomar en cuenta, ¿no? Entonces ahí estaríamos viendo lo que es la discriminación de jure, es decir, en la norma. Y luego lo que ustedes me parece que se han enfocado más en el estudio es la discriminación de facto, es decir, qué está pasando en la realidad, ¿de acuerdo? Pero siento que para entender lo que está pasando en la realidad tenemos que partir de lo que está en la normativa, ¿no? Y en la normativa encontramos, por ejemplo, en el caso peruano, que para acceder a la salud necesitamos un carnet de extranjería que solo se dé a una cierta categoría de migrantes con residencia regular. Y lo último que quería decir sobre un agregado que no he visto, lo han comentado para las personas privadas de libertad, pero no lo han comentado para personas migrantes, es todos los aportes que tiene en especial en el caso colombiano el rol de las cortes. Ustedes tienen ya varias sentencias muy interesantes, tanto de la Corte Constitucional, pero también este año hubo una sentencia del Tribunal de Arauca sobre el imperativo de crear un corredor migratorio para las personas migrantes venezolanas para prevenir el contagio por COVID, ¿no? Entonces, hay algunos aspectos también, cuando miramos una norma, también miramos sentencias, también miramos todo este conjunto que nos ayuda a construir una política, y creo que en el caso colombiano en especial hay muchas cosas interesantes en la producción de jurisprudencia. Entonces, eso es algo que creo que agregaría bastante elementos interesantes a su informe. Y lo último, y creo que Lucero, ya me quedo con esto porque voy a estar fuera de tiempo, o tú me dirás, creo que a mí me llamó la atención por qué elegir estos dos grupos. No lo entendí. Me parece que son dos grupos que tienen, digamos, necesidades bastante diferenciadas. Entonces me preguntaba, creo que no hay réplica, no vamos a poder intercambiar, pero sería interesante luego si nos quieren contar por qué haber elegido estos dos grupos, ¿no? Me llamó la atención, no sé si Alessandra también, pero a mí eso me llamó la atención. Yo pensé que más bien iban a hablar también de personas extranjeras privadas de libertad, pero tampoco encontré eso. Entonces me quedé un poco con la curiosidad de saber por qué elegir estos dos grupos. Y no sé, Lucero, si estoy fuera de tiempo, si tengo un minuto. Te queda un minuto, sí. Ah, sí, ya. sí. Entonces solo agregaría quizás un tema también que me pareció muy interesante, que lo tengo ahí, que es cómo la pandemia también cambió los itinerarios, ¿no? De las personas, en este caso venezolanas, que ustedes lo abordan, pero quizás ahí se podría dar un poquito más de alcance sobre el tema del retorno y lo que significó en especial para Colombia, ¿no? Donde se ha visto algunos debates desde el derecho, sobre el derecho al retorno, pero también el retorno disfrazado, ¿no? Que son en realidad expulsiones, ¿no? Entonces, eso me parecía un tema también sumamente interesante que hubiera sido también, que podría ser, si es que llegan también a publicar este ensayo, profundizar un poco en él y ver un poco las garantías que hay en el caso del retorno, que es algo que se habló muchísimo en la región durante la pandemia. Y eso es un poco de mi parte. Gracias, Lucero, y felicitaciones nuevamente. Bien, muchísimas gracias, Cecil, por los aportes, interesantes comentarios que has dado hoy. Ahora quisiera dar el pase a Alessandra. Bienvenida, Alessandra. Gracias, Lucero. Bueno, en primer lugar, quiero saludar el enorme esfuerzo ¿Me están escuchando, sí? Sí, se escucha. Perfecto. El enorme esfuerzo de ingresar a un análisis de las prácticas en materia de acogimiento y recepción de personas en movilidad en dos países. Si ya es complejo estructurar y analizar cómo funciona en un país, mucho más complejo resulta hacerlo en dos. Y creo que él y la autora del artículo han presentado la situación de manera bastante descriptiva, tanto en Colombia como en el Perú, y a su vez han abordado dos situaciones complejas que han sido discutidas en sus principales alcances, como es la situación de las personas en movilidad humana
y las personas privadas de la libertad, indistintamente de la nacionalidad. El esquema es en general ordenado, es estructurado, lo que permite identificar muy rápidamente qué situación se está desarrollando y en qué país. Entonces, comenzar diciendo que en las primeras páginas se alude de manera muy positiva al contexto general de las personas en situación de movilidad, específicamente la población venezolana, y se recuerda cuáles son las principales obligaciones internacionales en el marco de la Convención Americana. Hablamos de obligaciones generales, por ahí se mencionan las obligaciones generales de respeto y garantía. Acto seguido también se destaca la importancia de mostrar cifras ilustrativas de la cantidad de personas venezolanas que se encuentran en cada uno de los dos países en los que se enmarca la investigación, lo que refleja también la importancia del fenómeno que se está discutiendo. En este caso me permito sugerir identificar, por lo menos de manera preliminar, y es algo que se ha extrañado un poco en esta parte, si la movilidad de personas venezolanas responde en sentido estricto a una situación de migración o abarcaría también, por ejemplo, a personas con necesidades de protección internacional, por ejemplo, personas solicitantes de asilo, personas refugiadas, y para mí esto es realmente crucial, porque por lo menos en contextos como el peruano, en donde recién hasta hace un mes se aprobó una iniciativa de regularización migratoria, todavía no vigente porque estamos pendientes del TUPA, esta distinción ha marcado mucho y por mucho tiempo consideraciones distintas de protección, que han venido en su mayoría para las personas venezolanas en el Perú, desde el sistema de asilo, por ejemplo. Basta recordar que el Perú hoy en día sigue siendo de lejos el país con mayor cantidad de solicitudes de asilo en el mundo de personas venezolanas. En este mismo punto, en donde se desarrolla la situación de las personas en movilidad en Colombia y en Perú, se abordan principalmente las dificultades en materia de acceso a puestos de trabajo formal y a temas de desempleo, que considero que es muy interesante, muy pertinente y muy actual. Sin embargo, es importante que tomen en consideración que la pandemia ha movido un poco la aguja del orden de prioridades o de las necesidades más elementales que enfrenta este grupo poblacional. Ciertamente el desempleo es crucial, hay que hablar de desempleo, hay que hablar de empleo informal, pero por ejemplo, en el marco de la cuarentena se extrañó un poco el tema de las políticas de cierre de fronteras, la inmovilización social, lo que ha determinado que muchas personas encuentren como su principal prioridad el acceso a alimentos, por ejemplo, el pago de alquiler o vivienda, el acceso a servicios sociales como salud o como educación para niños y niñas, que ahora todo se realiza de manera remota. El tema, aunque digamos no se discuta mucho y que se sobreentiende un poco, pero está ahí pendiente, es el tema de acceso a Internet, porque es gracias al acceso a Internet que muchos pueden gestionar citas en el marco del sistema de salud, que muchos pueden acceder a educación virtual, por ejemplo. Inclusive, como lo mencionaba también Cecil, podría ahondarse en un tema que se menciona en el ensayo, pero de manera muy somera, que son los retornos en este contexto y también los riesgos asociados a este retorno. Es decir, se podría incluir inclusive la discusión sobre si estos retornos efectivamente son o no voluntarios. Y en cuanto a los temas del sistema penitenciario, voy a referirme a cosas como muy generales y también muy puntuales. Se aborda también el tema desde Colombia y desde Perú. Muy bien se reflejan los problemas esenciales, el hacinamiento, la falta de condiciones para el acceso a la salud de personas privadas de libertad. Y aquí debo destacar el uso de fuentes jurisprudenciales, particularmente cuando se analiza la situación de Colombia y cómo se ha planteado esta disonancia entre los pronunciamientos jurídicos y la situación en la práctica, pese a la declaratoria del estado de cosas inconstitucional del sistema carcelario colombiano. Entonces, esto estuvo muy interesante, tal vez analizarlo de manera un poco más rigurosa hubiese sido también mucho más interesante. Y de la misma manera, para mí es bastante destacable cómo él y la autora se han preocupado por consignar fuentes interesantes cuando hablan de la situación penitenciaria en el Perú, abordando temas desde la Defensoría del Pueblo y algún informe de sociedad civil, porque para nosotros ya es complejo abordar el tema del sistema penitenciario y realmente es meritorio que ustedes se hayan esforzado en tener esta pulcritud de fuentes.
Dicho esto, y ya para ir finalizando esta primera intervención, considero que el artículo es muy ambicioso y apuesta por identificar las principales complejidades de ambos temas en dos países distintos. Sin embargo, metodológicamente creo que sí resulta muy retador analizar dos problemáticas por naturaleza disímiles y en contextos diferentes. Entonces, una sugerencia personal es acotar la investigación a un solo tema y a un solo país, de modo que se pueda presentar un análisis mucho más agudo, mucho más profundo sobre la materia. O, por ejemplo, una propuesta mixta, que de hecho yo pensé que era el enfoque del artículo, sería presentar un enfoque interseccional, hablando de la situación de las personas migrantes y refugiadas privadas de la libertad y cuáles son las principales dificultades que encuentran. Como experiencia comparada se puede hablar un poco de Colombia y de Perú. Pero bueno, no quiero cerrar este tema sin antes felicitar nuevamente el esfuerzo, felicitar la participación en este concurso de ensayos y alentarlos a seguir hablando de estos temas tan importantes que resultan fundamentales en una época tan compleja como la de la pandemia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alessandra, por tus comentarios y aportes. Bien, ahora pasamos a el segundo trabajo académico. Este ensayo ha sido denominado Caminando a la frontera en medio de la pandemia sin gobierno, derechos y sueños. Este trabajo ha sido realizado por Camila Alejandra López Uribe y Natalia Soledad Peñafiel, ambas estudiantes de Ecuador. Adelante, por favor, tienen 10 minutos para esta presentación. Ya, muy buenos días con todas y todos los presentes. Mi nombre es Camila López y en conjunto con Soledad Peñafiel somos de Ecuador, estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, y vamos a hablar del ensayo el cual hemos titulado Caminando a la frontera en medio de la pandemia, sin gobierno, derechos y sueños, el cual traslada el estudio del derecho a la vivencia diaria de un grupo de personas que ha perdido las esperanzas. Como primer punto hablaré de los principios y desafíos de la ayuda humanitaria. Teniendo en cuenta que según la ACNUR, la ayuda humanitaria es aquella que se brinda a la población víctima de un desplazamiento ocasionada por un conflicto armado, desastres naturales o cualquier otra emergencia que ponga en riesgo la vida de las personas. Se les asiste a través del acceso a servicios básicos como alimentación, atención médica, agua o refugio. Cabe recalcar que según el Diccionario de Acción Humanitaria, establece principios que la ayuda humanitaria debe cumplir y acatar. Estos son el de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia. Dicho esto, cabe hacerse la siguiente pregunta. ¿Se han aplicado estos principios de ayuda humanitaria en el contexto de la pandemia en el Ecuador? Comenzando por el principio de humanidad, este se refiere a la protección y respeto a la vida y a la dignidad del ser humano, el cual está relacionado con otros derechos, como el derecho a la salud, derecho a la educación, a obtener alimentos, entre otros. Con respecto a este principio, en el Ecuador, el 16 de marzo del presente año, el gobierno ecuatoriano decretó un estado de excepción en el cual se prohibieron las reuniones públicas y se limitó la movilidad a través del toque de queda. Sin embargo, estas medidas afectaron de sobremanera a los migrantes venezolanos quienes se encuentran en estado de vulnerabilidad, cuya supervivencia se encuentra supeditada a la ayuda humanitaria, de tal manera que organizaciones y actores humanitarios se vieron limitados para distribuir insumos y suministros durante la pandemia, lo que ocasionó que campamentos de refugiados en hacinamientos tengan un mayor riesgo para contraer el virus y establecer medidas de prevención. De tal manera, sus derechos se vieron violentados, como el derecho a la salud. Con respecto al principio de imparcialidad, se refiere a que la ayuda humanitaria debe enfocarse en los grupos más vulnerables y sus necesidades más esenciales, sin hacer distinción alguna con respecto a su nacionalidad, raza, sexo, creencia religiosa. Y el principio de neutralidad se refiere a que las organizaciones humanitarias y actores humanitarios deben limitarse solamente a proveer ayuda humanitaria. En el Ecuador, este principio, la crisis económica y política que ha azotado al país, principalmente a través de los actos de corrupción por parte de actores del gobierno y autoridades, han generado obstáculos para que la ayuda humanitaria sea neutral e imparcial. Claramente esto se ha evidenciado a través del delito de delincuencia organizada aquí en el país, en el cual se retuvieron mascarillas y pruebas de COVID que hubiesen sido otorgados en beneficio de la población migrante venezolana y como la población ecuatoriana. Finalmente, el principio de independencia se refiere que la ayuda humanitaria debe garantizarse
de manera transparente y profesional, al margen de acondicionamientos políticos. Y como ya se ha mencionado con los otros principios, este igual ha sido cuestionado y obstaculizado. Estos debido a distintos factores como la necesidad de fondos públicos, la colaboración de nuestro gobierno con otros gobiernos y la influencia de los medios de comunicación, lo cual ha impedido que la ayuda humanitaria llegue de manera eficaz a la población que se encuentra en vulnerabilidad, como en este caso a la población migrante venezolana. De tal manera que en el Ecuador no se logra adoptar todas las medidas posibles y no se adoptan los principios de ayuda humanitaria para evitar o aliviar el sufrimiento humano, el cual es una de las finalidades principales de la ayuda humanitaria. Gracias, cedo piso a mi compañera. Como segundo punto tenemos decisiones del Estado ecuatoriano ante la movilidad humana en el contexto de la pandemia. Sin duda alguna, el papel que desempeñó en el Ecuador ante este contexto fue totalmente cuestionable, pues la crisis sanitaria, económica y social, como consecuencia de las dos anteriores, llevó a tomar al gobierno ciertas decisiones, lo que nos lleva a hacernos una pregunta: ¿cuál fue el costo real de estas decisiones? El recorte presupuestario en educación y salud, adicionando el cierre de albergues, lo que obstaculizó sin duda alguna la ayuda humanitaria. Adicionemos la especulación en insumos médicos de protección básica como las mascarillas, que causó escasez e incremento en los precios, por lo cual los propios ecuatorianos no podíamos acceder a una y aún menos el grupo de personas venezolanas. El resumen ejecutivo denominado Retos y oportunidades de la migración venezolana en el Ecuador nos menciona que hasta el año 2019, 400,000 venezolanos decidieron ingresar a nuestro país, por lo cual el 15% de este número se decidiría quedarse en la capital de la República, ya que veían ahí mejores oportunidades laborales. Según el presidente de la Asociación Civil Venezolana en el Ecuador, manifiesta que el beneficio de la amnistía en visas benefició a menos del 15% de este número. Recordemos que Ecuador no tiene una cifra exacta de cuántos venezolanos residen en nuestro país. Por ende, el cierre anticipado de la amnistía en las visas, adicionando los requisitos necesarios para tramitar una, hacía totalmente complejo el acceso a la misma. Por lo cual, la mayoría de esta población extranjera se encuentra en nuestros territorios luego de atravesar un vía crucis por Colombia y usando pasos irregulares para cruzar la frontera. El YAS es un organismo judío internacional que vela por la seguridad de los refugiados en el mundo, quienes en el contexto de la pandemia se encargaron de seguir repartiendo ayuda económica pese a la caducidad de las tarjetas. El actual gobierno lo único que pudo hacer fue el decreto ejecutivo 1020, donde ratifica la validez del pasaporte de las personas venezolanas hasta 5 años luego de la fecha de caducidad para trámites públicos y privados, lo cual nos lleva a cuestionar si la Ley Orgánica de Movilidad Humana del Ecuador se han presentado varias demandas de inconstitucionalidad porque ha vuelto el proceso de regularización en discrecional y totalmente alcanzarlo se vuelve restrictivo. En este sentido, nuestra ley constituye una regresión pura de derechos para todas las personas refugiadas en nuestro país, independiente de la nacionalidad, violentando de forma textual el artículo 416 de la Constitución de la República del Ecuador, donde se propugna la ciudadanía universal y por ende nuestro objetivo principal es acabar y erradicar con la condición de extranjero en el país, especialmente en las regiones norte y sur. Como tercer punto del trabajo tenemos, caminando el Ecuador hasta la frontera de Rumichaca. El cierre del albergue ubicado en la ciudad de Ibarra, en el norte del Ecuador, constituye un eje fundamental en el ingreso y salida de las personas venezolanas a nuestro país, por lo cual la municipalidad de esta ciudad decidió que lo debía cerrar porque la municipalidad no podía seguirse haciendo cargo de las personas que ahí residían. El presupuesto diario de las personas venezolanas en nuestro país es inferior a $4 diarios, siendo la principal fuente de ingresos la venta informal de artículos de bazar y actividades de belleza, en donde solamente el 15% del cobro neto es para ellos. Es decir, sus ingresos varían desde los 25 centavos hasta $1. El acceso a los niños a las escuelas a mitad del año escolar está negado, pues debido al cambio de regiones en el periodo escolar y la cantidad de documentación que se pide, lo hace totalmente imposible. Continuando con este punto, es importante mencionar que la llegada a Rumichaca no significó que la meta que muchos ciudadanos venezolanos se habían trazado, pues el Ecuador el 14 de marzo cerró sus fronteras para todas las personas y hasta el día de hoy se encuentran cerradas. ¿Saben cuál es la distancia entre Quito, capital ecuatoriana, y la frontera con Colombia?
Respecto de Quito a Rumichaca son 218.6 kilómetros, que equivale a 46 horas de caminata. Sin embargo, a pesar de las largas distancias existentes y las medidas de restricción de movilidad y circulación, no ha sido un obstáculo para que familias venezolanas continúen con su retorno a pie, sin importar las condiciones precarias en las que deben realizarlo para llegar hasta allá y arriesgando sus vidas debido a que las fronteras se encuentran cerradas y deben cruzarlas de manera ilegal. De tal manera que algunos están a la espera de recibir ayuda humanitaria, ya sea por parte de sus gobiernos o del gobierno ecuatoriano, y otros simplemente se han cansado de esperar y prefieren continuar caminando, cargando a sus espaldas las largas carreteras del Ecuador, con las ilusiones en la mochila, el hambre en el olvido y la pandemia bajo sus pies. Para concluir, hay que mencionar que la realidad jurídica cambió en la pandemia, y con ello los derechos humanos se vieron gravemente violentados. Los estados no han podido cumplir durante la pandemia con sus nacionales, mucho menos se han interesado por cumplir con las personas extranjeras. Lastimosamente, el Estado ecuatoriano ha demostrado su quemi-importismo con los ciudadanos venezolanos en situaciones de vulnerabilidad. Con gran pesar y un dolor, queremos que traspase estas pantallas y decimos que Ecuador ha incumplido los derechos fundamentales establecidos en la Carta Magna denominada Constitución y en instrumentos internacionales de derechos humanos que en determinado momento decidimos adoptar como propios, lo cual ha visibilizado que el confinamiento para los migrantes venezolanos significó la salida obligatoria de los lugares en donde por determinado tiempo se sintieron seguros y llamaron hogar. Muchas gracias, cedemos el piso a los expertos. Muchísimas gracias por su presentación, a Camila López y Soledad Peñafiel. Bien, ahora pasaremos a la ronda de comentarios por Alessandra Enrico, por favor. Adelante. Gracias, Lucero. Un saludo a Soledad y a Camila y un reconocimiento a este esfuerzo de escribir un artículo no solamente desde un punto de vista normativo, sino también de apelar a principios internacionales sobre ayuda humanitaria para dar respuesta a las personas en situación de movilidad. A mí me ha resultado, la verdad, muy interesante el planteamiento acerca del impacto que ha tenido la pandemia en esta población. Esto a partir de decisiones de emergencia que han venido siendo adoptadas por distintos estados, no solamente por Ecuador, y cómo estas han tenido una repercusión muchas veces negativa. Y algunos de los factores que ustedes señalan en el artículo, como parte también del contexto, son también nuevamente el empleo informal, la pobreza, la ausencia en el acceso a beneficios sociales producto de o derivados de situaciones de contratación formal, etc. Sin embargo, aquí sí me permito invitarlas a tomar en consideración también algunos desafíos que se derivan de la situación de pandemia y en particular que han sido bastante discutidos en los últimos meses. De un lado, por ejemplo, se encuentra la garantía de acceso al territorio y de otro lado, por ejemplo, el acceso universal a salud. Creo que cuando hablamos de una situación tan desbordada como una situación de emergencia en términos de salud, no podemos evitar pensar en las personas que vienen huyendo de diferentes países y cómo esto no cesa a pesar de la pandemia. Y no solamente encuentran que sus principales necesidades están asociadas al reconocimiento formal a través de documentación, sino también acceso a derechos como salud. Entonces, en relación al primero, al acceso al territorio, puede ser útil también analizar cómo ha impactado en el cierre de fronteras la situación de la COVID-19. Creo que es muy valioso resaltar ello por la gran cantidad de personas en movilidad que no han tenido mayor opción que, frente al cierre de fronteras, ingresar por conductos irregulares, lo que en términos prácticos no solamente les ha expuesto a mayores riesgos y a mayores vulneraciones de sus derechos, sino también las han invisibilizado una vez que están dentro del territorio del Estado al cual buscan llegar. Y esto concretamente cierra la puerta del acceso a derechos sociales que se hacen necesarios principalmente en contextos de emergencia sanitaria. Considerar también, y como lo adelantaba, que el cierre de fronteras en muchas ocasiones ha estado acompañado, lamentablemente, del cierre de sistemas de asilo. Y enunciar esto habría tenido que ser imprescindible en un artículo en donde hablamos de población que puede estar potencialmente con necesidades de protección internacional. Y sé perfectamente que el artículo no lo ha distinguido, pero cuando hablamos de población venezolana hablamos también de personas con potenciales necesidades de protección internacional en el marco del sistema de asilo.
En Ecuador esto se conoce muy bien, tienen un trabajo importante el sistema de asilo, las diferentes organizaciones, ustedes han mencionado por ahí a Hayas, que también trabaja en el Perú. Y aquí un punto a considerar es que la pandemia no hace que las personas dejen de huir de sus países de origen por situaciones de persecución o por contextos estructurales complejos. La movilidad de personas no se detiene, sigue. Entonces, no hay que invisibilizar a las personas solicitantes de la condición de refugiada y refugiadas también, que tienen consideraciones de protección distintas. Por ejemplo, para ponerles rápidamente un ejemplo de cómo se ha venido evidenciando la problemática del cierre de las fronteras y el cierre de los sistemas de asilo, el ACNUR estimaba al inicio de la situación de pandemia que cerca de 167 países habían cerrado total o parcialmente sus fronteras para contener precisamente los efectos del virus. Y por lo menos 57 estados no estaban haciendo ningún tipo de excepción para las personas que buscan asilo. Cómo esto se vuelve también un problema y un desafío para las personas que trabajan en el ámbito humanitario. Esto hubiese sido interesante, lo dejo como un bichito para que tal vez lo puedan seguir explorando y discutiendo. Y un segundo punto al que me refería es el acceso universal a salud, más aún en un contexto en donde el virus se propaga de manera veloz y sin que pueda saber bien cuál es la fuente de contagio. Este tema lo ha desarrollado ampliamente, y si lo quieren ver con mayor detenimiento, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde su sala Sacroy, por ejemplo, en la resolución de pandemia y derechos humanos, que es la resolución 01-2020, pero también en otros comunicados que han sacado, en los que han brindado recomendaciones a los estados, y me referiré concretamente a uno, que es el comunicado que se expidió con propósito del Día Mundial del Refugiado, en el que le recomendaba a los estados compatibilizar medidas de salud pública para las personas refugiadas, así como otros mecanismos de protección pertinentes. Entonces, habiendo compartido ello, a mí me ha resultado, por otro lado, interesante que las autoras no solamente hayan descrito la coyuntura actual, sino que hayan hecho este esfuerzo por describir qué se puede hacer. Es decir, han abordado los principios y desafíos en términos de la ayuda humanitaria, aunque por momentos sí el texto un poquito descriptivo, ya lo van a ver en los apuntes de la evaluación, pero lo destaco como un elemento clave para dar soporte a las personas en situación de movilidad. Es decir, no solamente dónde estamos, sino qué se puede hacer a partir de la colaboración o el trabajo conjunto de los distintos actores humanitarios, que ustedes han destacado por ahí la resolución 46-182 de Naciones Unidas, que me parece que es la principal y la que marca un poco la pauta. Sin embargo, aquí una recomendación también con mucho cariño, hubiese sido muy interesante que puedan ver la aplicación práctica de estos principios en una situación en donde habían cuarentenas, habían toques de queda, la libertad de circulación estaba severamente restringida, y cómo se han venido adaptando estos principios para brindar mayor ayuda a la población refugiada e inmigrante. A su vez, es importante comprender los alcances de la ayuda humanitaria. Creo que ustedes lo han enfocado desde un punto de vista más bien clásico, pero la ayuda humanitaria ha ido transformándose con el paso del tiempo, y la amplitud y las distintas formas que puede tener hoy en día son muy variadas, más allá de la entrega en estricto de víveres o de insumos de primera necesidad. Por ejemplo, otras formas utilizadas actualmente por las distintas organizaciones de ayuda humanitaria, como Hayas, que ustedes muy bien han mencionado, son las transferencias en efectivo, por ejemplo, por solo citar un ejemplo, orientadas a que las personas o las propias familias puedan decidir de manera autónoma en qué gastan dicho dinero, o cuánto destinan a cada concepto necesario para su supervivencia. Y esta tendencia en la entrega del efectivo ha tendido a empoderar a las personas, ha tendido a empoderar a las familias para que ellas de manera autónoma puedan distribuir el dinero del hogar y gastarlo en lo que les resulte fundamental. Asimismo, otro punto sumamente importante en el marco de la ayuda humanitaria, y que tal vez lo puedan discutir también, es el tema del acompañamiento o apoyo psicosocial vía remota. Es decir, en estas condiciones de pandemia, los actores humanitarios se transforman en todas sus capacidades para ver cuál es la mejor manera de poder llegar a las personas. Entonces, están estas entregas en efectivo, están también estos apoyos psicosociales vía remota. Entonces, no es que se haya detenido la ayuda humanitaria, es que la ayuda humanitaria se ha transformado para llegar de mejor manera.
y es que además hay que considerar que el tema del apoyo psicosocial yo lo veo como un eje. No se discute mucho porque a veces los abogados o las personas que estamos viendo las normas nos perdemos un poco en eso, pero es importante entender que hay que conversar con las personas, sobre todo porque, como ya lo mencionaba en el ensayo anterior, hay factores de riesgo preexistentes, hay situaciones y dificultades que enfrentan estas personas desde el desarraigo del país de origen y que se ven agudizadas con la situación de pandemia. Entonces, este tipo de ayuda humanitaria, este tipo de asistencia humanitaria es importantísimo que puedan también tomarla en consideración. Algunos ejemplos de estos también, yo les he dado 2, pero desde luego pueden incluir muchos más. Y finalmente, ya para ir acabando, quiero felicitar el esfuerzo por haber compilado las medidas adoptadas desde el Estado ecuatoriano, así como las distintas prácticas que han habido en distintas ciudades o provincias. Por ejemplo, me llamó mucho la atención que pudiesen enunciar lo ocurrido con el cierre de los albergues en la ciudad de Ibarra. Creo que ejemplos como estos dotan de mayor contenido, de mayor interés al lector, porque nos permiten entender que efectivamente hay situaciones muy puntuales que todas juntas analizadas pueden llevarnos a sostener esta hipótesis de que el Estado tal vez no está cumpliendo de manera efectiva o garantista las obligaciones para con la población refugiada e inmigrante. Entonces son estos ejemplos los que permiten luego caracterizar que se trata de una situación de incumplimiento de obligaciones internacionales. Y bueno, eso es lo que con esto quería concluir y quería alentarlas a poder tomar en consideración estas pequeñas sugerencias para enriquecer su texto. Gracias. Muchísimas gracias, Alessandra, por tus comentarios y aportes. A continuación, Cecil, por favor, te cedo la palabra. Muchas gracias, Lucero. Bueno, primero felicitar a las autoras por este ensayo. Si me escuchan bien, ¿no? Sí. Y bueno, Alessandra ya planteó varios comentarios muy interesantes que yo también tenía anotado, entonces voy a intentar complementar algunas cosas y quizás llamar la atención en otros que no se han comentado tanto. Lo primero que me gustaría decir es que me ha resultado sumamente interesante el trabajo sobre un país como Ecuador, y ahí quizás habría que resaltarlo aún más en el ensayo, por la particularidad que tiene Ecuador en relación con su marco normativo, que es uno de los marcos normativos más protectores a nivel mundial, no solo suramericanos, en relación a la movilidad, ¿no? Hay una serie de derechos reconocidos por la Constitución, como el derecho a migrar, como la ciudadanía universal. Es un país que también durante un tiempo no tenía ninguna visa de ingreso para ninguna nacionalidad. Bueno, eso fue cambiando, que ahora va a llegar mi segundo comentario. Pero creo que eso hace del texto también algo muy interesante, mirar a este país que además tiene, y eso también se podría quizás agregar un poco más en el ensayo, una historia migratoria interesante, reciente, interesante, diversa, compleja. Es un país de tránsito, pero también se convirtió de destino con la presencia de refugiados y refugiadas colombianas. Y bueno, y ahora con la movilidad venezolana en la cual ustedes se enfocan, ¿no? Esto es muy interesante porque el Ecuador, a pesar de tener esta constitución, a pesar de tener esta ley de movilidad humana que comentan, tiene cada vez más visible un enfoque de control. Y eso, lo que sí me hubiera gustado ver más en el ensayo es referencias a autores, a académicos, que los hay mucho en el Ecuador, que trabajan sobre esta cuestión y que miran estas incoherencias o estos retos que se enfrentan los y las migrantes llegando al Ecuador, ¿no? De un país que promueve el derecho a migrar, pero al final impone visa al ingreso, ¿no? Para tomar un ejemplo muy, muy, muy sencillo, ¿no? Entonces, esto me parece que hay que un poco sacarlo más a la luz en el informe, en el ensayo, hacer un poco más visible estas tensiones, estos retos que ustedes lo ven, pero de manera bastante, digamos, bastante limitada en el texto, y creo que eso se podría reforzar. Lo segundo que me pareció muy interesante del texto y sobre el cual Alessandra también ya aportó algunos elementos y yo voy a aportar, creo, otros, es el tema de haberse enfocado en la asistencia humanitaria. Eso me pareció sumamente interesante,
porque trabajar sobre la asistencia humanitaria en una migración como la venezolana, que se concibe como una migración forzada, como una migración de personas refugiadas, o como una migración de crisis, como se le ha llamado, y ahí hay muchas cosas escritas también, que les invito a revisar, es sumamente pertinente, ¿de acuerdo? Pero lo es porque también hay que mirar la asistencia humanitaria en claves críticas, es decir, ¿por qué estamos hablando de asistencia humanitaria? ¿Por qué ustedes llegan a hacer un recuento de algunas de las organizaciones que brindan atención? Porque estamos también frente a vacíos importantes de parte del Estado y del rol que tiene que tener con las personas que se encuentran bajo su jurisdicción, y que lo que estamos viendo y lo que ustedes analizan en el ensayo es que el Estado no está cumpliendo con esto, ¿no? Entonces creo que el vínculo entre la asistencia humanitaria, en qué consiste, por qué está, y el vínculo de esto con el Estado, el rol del Estado y lo que el Estado tiene como obligaciones, debería visibilizarse más en el ensayo, ¿no? Lo que vienen a cubrir las organizaciones internacionales, lo que vienen a cubrir las ONGs es lo que no hace el Estado. Y podemos explicarlo, indagarlo, perfecto, pero hay que decirlo también, ¿no? Entonces, creo que el ejemplo de la pandemia fue muy claro. En el caso peruano, por ejemplo, hubo una conferencia de prensa donde se preguntó al expresidente de la República qué iba a hacer de las personas venezolanas, y la respuesta fue: las personas venezolanas lo ve la cooperación internacional, nos vamos a reunir con ellos. Y no se les incluyó en ninguna medida de mitigación frente a la pandemia, ¿no? Entonces, esto creo que, si bien podemos celebrar que haya organizaciones que puedan brindar esta asistencia humanitaria, lo que sí tenemos que ser vigilantes y críticos es en afirmar que el Estado no estuvo para estas personas, ¿no? Y en el ejemplo del Perú, por ejemplo, encontramos que hasta el acceso a las mascarillas gratuitas fue un problema por razones de nacionalidad. Entonces encontramos discriminación directa, y por lo tanto hay que reflexionar sobre la asistencia humanitaria dentro de estas tensiones entre los roles del Estado, y hablo del Estado, pero hablo del gobierno nacional y también de los gobiernos regionales y locales, lo que ustedes analizan, que es sumamente interesante. Y creo que eso es una de las claves para poder un poco entrar en un poco más de profundidad sobre lo que es la asistencia humanitaria, por qué nace la asistencia humanitaria y qué pasa cuando el Estado no es el que cumple, y cómo ahí entra la asistencia humanitaria y cuáles son estos vínculos un poco complejos, ¿no? Entonces, esto del rol de los Estados me parece sumamente interesante. Luego, ustedes se han dedicado también en analizar el caso del cierre de frontera también, que hablábamos con el primer ensayo, que como bien lo recordaba Alessandra, el tema del cierre de frontera es fundamental. Es bastante difícil pensar un ensayo ahora sobre movilidad humana en tiempo de pandemia y no hablar de lo que ha generado este cierre de fronteras. El cierre de fronteras ha generado un stop muy importante, un cambio total de los itinerarios, de las rutas de las personas migrantes venezolanas. Me parece que además en el caso de Ecuador es muy interesante, porque Ecuador hasta la fecha se presenta como un país de tránsito, a diferencia mayor, podríamos decir, en su gran mayoría de tránsito, a diferencia de Colombia y Perú, ¿no? Entonces ahí me parece que el cierre de frontera habría que preguntarnos cómo impactó en la vida de estas personas que estuvieron, digamos, bloqueadas, no pudieron moverse de un país al cual no pensaban, el cual no pensaban establecerse, ¿no? Entonces, eso como tema importante. Y el otro tema que recordaba Alessandra, me parece, en su intervención anterior, es el tema del derecho al asilo, y cómo hemos visto grandes barreras para ejercer este derecho en tiempos de cierre de frontera, cuando sabemos que las personas están protegidas frente a la no devolución y por lo tanto deben poder pedir asilo en el país que llegan, ¿no? Entonces, este análisis también me parece que es muy complementario de mirar a esta asistencia humanitaria, de mirar a cómo las personas que están dentro del país, pero también las que están por llegar o por salir, están enfrentando estas pandemias
frente a esta medida que fue bastante generalizada en la región, que es el cierre de fronteras, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Entonces, en resumen, mi recomendación sería acotar estos puntos que he ido comentando, ahondar un poquito más en las fuentes académicas o de informes, que hay muchísimos en el Ecuador y que son muy interesantes, dialogar esto de la asistencia humanitaria, también lo que se ha llamado el gobierno humanitarista de Ecuador, con el rol del Estado, y buscar un poquito cerrar más estas ideas de cierre de frontera y asistencia humanitaria. Eso de mi lado. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Cecil. Bueno, ya llegamos a la conclusión de esta mesa número 3. Agradecer a las participantes, el participante, por los ensayos académicos presentados, y también a las comentaristas que se han dado el tiempo de brindarnos interesantes aportes en este tema de la movilidad humana, sobre todo en este contexto del COVID. Bien, muchísimas gracias a todos los asistentes a este evento, y con esto concluimos la mesa número 3. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucero. Agradecemos nuevamente a los y las participantes, así como a los y las comentaristas. Gracias también por conectarse a la transmisión de esta primera parte del Encuentro Regional de Derechos Humanos del Yachay 2020. Vamos a seguir con la segunda y parte final de la jornada hoy a partir de las 2:30 a través de este mismo enlace, así como la transmisión en vivo en el Facebook del Yachay. Luego de las presentaciones de las siguientes mesas, vamos a dar a conocer a los 3 equipos finalistas que van a ser parte de la ronda final del Yachay este miércoles 3 de diciembre. Nos encontramos más tarde, entonces.